Hola, ¿qué tal? Soy David Espinosa y esto es Cosas de Guitarra. Voy a hacer un vídeo rápido Patrañas. con la excusa solo para promocionar el nombre de uno de los grupos de mi hermano, que ahora están de conciertos promocionando su primer álbum. Así que buscadles por la red y si tocan cerca vuestro, os animo a que vayáis a verles porque la banda mola mucho. Dicho esto, os voy a dar una mala noticia. Está circulando por ahí algún que otro vídeo de algún youtuber / profesor de guitarra que comenta que si te estás dedicando al heavy metal, al blues, al hard rock, que te olvides de las escalas que no sean la escala menor. Y que a la hora de puntear, que te olvides más o menos de lo que no sea una escala pentatónica menor o una escala menor natural. Porque el resto de escalas, modos, etcétera, son de nicho o solo se usan en muy pocas ocasiones. A ver, comprendo el punto. Es como ser pragmático para llegar a tu meta mucho antes, pero discrepo muy fuertemente. Voy a poneros un ejemplo tonto. Imaginaros, cuando nosotros estamos en el colegio nos dicen que los estados de la materia son 3, ¿no? Sólido, líquido y gaseoso. Sin embargo, si estudias la carrera de física, resulta que eso es mucho más complejo de lo que nos dicen en el colegio y las cosas no se evaporan y se convierten en gas y se solidifican y se convierten en sólido desde un estado líquido. Y ya está, y nada más. No. Hay más estados de la materia, hay más modos de transformación de estados de la materia, etcétera, etcétera. Claro, si tú no vas a ser físico, con lo de sólido, líquido, gaseoso, andas sobrado. Pero si sí vas a ser físico, te va a tocar profundizar más. Pues en la música esto es lo mismo. Si me dices, no, yo es que al final solo quiero tocarme unos cuantos temas de Boycott y poco más. Con todos mis respetos a Boycott, ojo, Pues a lo mejor en ese caso particular sí que te resulta suficiente una escala menor y una pentatónica menor, o estudiar solo los modos menores. Pero hay una cosa bastante terrible que ocurre en el mundo de la música, que es que hay un montón de guitarristas que están limitados a eso precisamente, y son los que se salen de eso los que realmente innovan. Decir que en el mundo del metal te vale con la escala menor o te vale con el modo menor me refiero a lo que equivale al modo eólico, ¿vale? Pues hoy por hoy las bandas de metal son muy modales y utilizan los modos no solo para componer en un modo en particular, sino también utilizan las escalas modales para pasar de una nota tónica a otra, para modular, por ejemplo. Aprenderse los modos no es solo para hacer canciones en dórico o canciones en frigio, que por cierto, muchísimas canciones de heavy metal están en frigio. Muchísimas, sobre todo de thrash metal, mejor dicho. El metal así más oscuro que oyes suele estar en modo frigio. Entonces, limitarnos a la escala menor es convertirnos en guitarristas incompletos. Si vas a querer tocar en tu habitación y sacarte unas versiones de grupos de los 80s, 90s que te molaban, pues probablemente con esa escala menor y esa pentatónica menor tienes suficiente. Pero en el momento en el que te quieras dedicar un poquito más, quieras tener tu propia banda, quieras componer tus propias canciones, no te cierres a la información. No es tan complicado comprender los modos, no es tan complicado aplicar los modos. A lo mejor nunca en tu vida vas a componer en modo dórico, pero eso no implica que no utilices el modo dórico como herramienta a la hora de hacer improvisaciones y pasar de un acorde a otro, por ejemplo. A lo que me refiero, y ya os he dicho en otras ocasiones, es que no busquéis atajos, no os creáis que vais a llegar a ser músicos profesionales cogiendo atajos. A ver, a lo mejor llegáis a ser músicos profesionales cogiendo atajos, pero los que no han cogido los atajos os van a pasar por la derecha y os van a robar trabajo. Y van a hacer trabajos que a priori podían haber sido vuestros y los van a hacer ellos porque son músicos más completos y porque realmente saben lo que hacen y tienen un poder real de improvisación y pueden dedicarse a prácticamente cualquier estilo de música porque al final comprenden la música, no comprenden el rock o el heavy metal y punto. En definitiva, aunque seas un guitarrista de rock o de blues o de metal, no limites tu conocimiento a solo conocer la escala menor o solo la pentatónica menor. Imagínate, ¿quién diría? Por ejemplo, John Mayer. Si John Mayer se dedicara a utilizar solo escalas menores y pentatónicas menores y nada más, pues probablemente en lugar de llenar estadios, estaría trabajando de frutero. Con todos mis respetos a los fruteros. Pero a lo que me refiero es, pues si vais a querer dedicaros a esto en serio, hay que aprender en serio. No te conformes con ser un músico de colegio, sé un músico de universidad. Hay mucho conocimiento ahí fuera. Hay muchos profesores que os van a poder ayudar y os van a poder guiar. No os limitéis. Al final, si la mayoría de los guitarristas se dedican solo a la escala menor y a la pentatónica menor, estamos llenando el mundo de mediocridad. No creo que sea un buen discurso decir, para llegar antes a la cima, limita tu conocimiento. Porque a lo mejor consigues dedicarte a esto, pero si te cogen en algo serio, enseguida te van a ver las costuras y no te van a volver a dar curro. No hay excusa, macho. Para ser bueno con el instrumento hay que estudiar.
Y dices, no, pero si yo solo quiero aprender canciones de Nirvana, pues mira, aprender teoría y aprender modos también es interesante para analizar las canciones de Nirvana. Para a lo mejor el Kurt Cobain no sabía lo que hacía, pero el caso es que lo hacía. Tú puedes tener las herramientas para entender cómo lo hacía y a lo mejor ser capaz de componer en el estilo de Kurt Cobain si es lo que quieres, porque entiendes cómo trabajaba los intervalos este tío. Vale, nada más que eso, que me he levantado hoy con ganas de dar chapa. Dale, sed buenos.